Eh, Bienvenido a cada uno de ustedes a esta clase ya número 3 del curso Ingeniería Vial. Estaba comentando recién que les compartí en el chat un par de links que tienen que ver con cómo poder usar alguna herramienta que nos permita generar estos radios de giro, ¿cierto? En vialidad. Entonces es una herramienta re interesante que se llama AutoTurn. Y ustedes pueden buscarla ahí en los links que les compartí y les permite entender a través de cómo cada vehículo hace cierto movimiento y ustedes lo pueden usar para sus proyectos, ¿ya? Así que ahí lo dejo para que ustedes vayan viendo y interactuando un poquito. Mira, ahí también se suma Raimundo también, le damos la bienvenida a Raimundo. Y para ir un poco interactuando, ¿cierto? De la clase grabada que yo les compartí, ¿cierto? Queremos partir comentando algunas cosas. Vamos avanzando y ustedes me van comentando por el chat o bien me van comentando, ¿cierto? A viva voz, ¿ya? Entonces, lo primero que me gustaría que pudiéramos compartir entre todos, ¿cierto? Es algo que mencionábamos en la clase grabada, ¿cierto? Y que me gustaría que pudiéramos ir mencionando aquí, ¿cierto? A través de la aplicación, ¿cierto? Que siempre usamos en las clases, que es menti.com. Y ustedes pueden usar el código 5290-8186 y preguntarle a ustedes qué condiciones controla el diseño en un trazado. ¿Qué es lo que primero nos preocupamos nosotros? Acuérdense un poco lo que hablábamos la clase también un poco pasada también, que tenía que ver con ciertas cosas de visibilidad, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa en el trazado que nos hace importante preocuparnos? Entonces aquí abro un poco la opinión de ustedes para que vayan comentando. Entonces, ¿qué controla el diseño? Ahí anímense ustedes a ir escribiendo. Ahí Fabián me va ayudando si es que hay alguien que quiera comentar en el chat. Eh, Muy importante el entorno. Y el entorno también tiene que ver con la topografía, ¿cierto? O sea, si tenemos un terreno de montaña, un terreno más rocoso, ¿cierto? Un terreno plano, ¿cierto? Eso obviamente es importante en el trazado, ¿cierto? No es menor, ¿cierto? Nos vamos a encontrar, especialmente en Chile, con una topografía súper compleja, ¿cierto? Tenemos cordillera de la costa, cordillera de los Andes, ¿cierto? Tenemos Valle Central, ¿cierto? Tenemos zona costera, súper difícil, ¿cierto? La topografía en nuestro país. Y ahí, ¿cierto? Se menciona, ¿cierto? Topografía. Si hay condiciones ideales, y eso también es súper interesante, ¿cierto? Las condiciones ideales que tienen que ver con la velocidad también, ¿cierto? Cuando ustedes van a una velocidad, ¿cierto? Deseada, es porque te permite andar a esa velocidad, ¿cierto? Y puedes tener buena visibilidad, etcétera, ¿ya? Entonces, acordarse un poco de las condiciones también es interesante ir recordando un poco lo que mencionábamos en la clase que les compartimos grabada. Y que hoy día también es algo también que me gustaría compartir con ustedes. Eh, y tiene sentido, mira, ahí por ejemplo ustedes también ponen, ¿cierto? Edificaciones anteriores, exacto, ¿cierto? Que es lo que existe anteriormente, eso es súper importante. Y la sinergia, ¿cierto? Con otras, entre otras disciplinas también, o incluso con otras infraestructuras, ¿cierto? La misma ruta, ¿cierto? Y ahí súper importante, ojo, la ruta, la jerarquía de la ruta, le agregaría un poquito eso, ¿cierto? No es lo mismo, ¿cierto? Pensar en el diseño trazado de una vía que es una autopista, de una vía que es un pasaje, ¿cierto? Es distinto, ¿cierto? El trazado es diferente. Entonces, empezar a pensar también que la jerarquía, obviamente, importante, y en ese sentido también está la optimización del espacio, porque lógicamente una autopista va a tener que tener una berma, ¿cierto? Va a tener que tener una mediana, probablemente, si tiene dos pistas por sentido, ¿cierto? Tiene que tener un espacio distinto, una franja, ¿cierto? De vialidad distinta a la, obviamente, de un trazado local, ¿cierto? De una vialidad local, un pasaje es totalmente distinto. Así que muy interesante todo lo que ustedes están poniendo acá. Y también quería comentar una cosa. Hoy día la lógica, la tendencia actual, ¿cierto? De las carreteras, ¿cierto? Va un poco a generar, ¿cierto? Que las personas tomen control, ¿cierto? Del automóvil, ¿cierto? Y no se queden despistados o dormidas, ¿cierto? Y para eso lo que se busca es evitar, naturalmente, tramos prolongados rectos, ¿cierto? En algunos sectores, por ejemplo, en el norte del país, la carretera 5 tiene mucho de eso, ¿cierto? Hay un tramo recto, ¿cierto? Que está
pendientes, todo el rato mirando hacia adelante, pero eso tiende a que la gente primero agarre una velocidad muy alta y por otro lado tienda a quedarse dormido o a perder un poco la concentración, ¿cierto? Porque no tiene variabilidad la vía, ¿cierto? Entonces lo que se busca hoy día, la tendencia actual del diseño también, es generar radios de curvatura bastante grandes, cosa que se generen ciertas curvas, pero son curvas muy suaves al final. Entonces no hacen bajar la velocidad, sino que más bien generan cierto preocupación, ¿cierto? Del quien maneja, y va generando de alguna manera cierta condición donde yo voy tomando el control del volante, ¿cierto? Y me voy preocupando de la vía y no es totalmente recto, ¿cierto? Tengo que estar atento si no me salgo de la vía. Entonces, algo así es lo que un poco también me gustaría que ustedes se quedaran de la clase grabada también, pensando en el trazado, ¿cierto? Así que voy a guardar esto, que me parece muy interesante, muy importante. Vamos a ir guardándolo por acá y lo vamos a ir dejando registro acá, ¿ya? Y otra pregunta que me gustaría hacer, pensando también en la clase grabada y para ir entendiendo un poco cómo ustedes fueron capturando el mensaje de esa clase. Y aquí quería hacerles la pregunta. Acuérdense, pueden ir a menti.com, usar el mismo código 5290-8186. Y la pregunta ¿es recomendable usar una gran cantidad de ramales en carretera? ¿Qué opinan de eso? ¿Es o no es? ¿Ustedes recomendarían si yo les pregunto y ustedes son asesores del Ministerio de Obras Públicas y dicen, oye, ¿tengo que poner muchos ramales o tengo que poner pocos ramales? ¿Qué opinan de eso? No, ok. No es recomendable, ya. Ahí una persona dice que no. ¿Por qué no es? ¿Alguien se anima a viva voz a comentar algo? Que yo me imagino que muchos ramales generan conflicto, ¿no? Porque mucha gente quiere entrar a la carretera y es con una Perfecto. Es un muy buen punto, ¿cierto? O sea, tiene que ver velocidad con... menor a la que llega el promedio de la gente. Exacto. Exacto, es muy buen punto el hecho de que una mayor cantidad de ramales genera que haya muchos entrecruzamientos de vehículos, gente que quiere entrar a la carretera y gente que quiere salir, ¿cierto? Entonces eso va a generar naturalmente una reducción de velocidad para quienes están dentro de la carretera, ¿cierto? Entonces es interesante eso del entrecruzamiento, ¿cierto? Y ahí en la clase se hablaba de esos largos del entrecruzamiento, ¿cierto? Que son súper importantes. Hay que tener pistas de aceleración, pistas de desaceleración, y es importante calcular esas distancias para tener cierta velocidad asegurada de desplazamiento, ¿cierto? Pero ahí, por ejemplo, una persona puso que sí. A ver si alguien se anima a decir por qué podría ser bueno. También podría ser interesante, ¿cierto? ¿Alguien se anima a mencionar alguna cosa positiva de tener una buena cantidad de ramales en una carretera? Puedo dar una pista de repente. ¿Qué pasa con el acceso a ciertos lugares? En Yo términos creo de... que, ¿Sí? o sea, yo no puse que sí, pero supongo que eso genera también una mayor conexión por parte de las personas, ¿no? Exacto. Muy buen punto. Porque también una carretera puede ser, como hemos mencionado en algún otro momento, puede ser muy buena conectora de dos polos importantes. Algunas comunas de Santiago con el aeropuerto, por inventar en la Costanera Norte, que fue un poco como se ideó esa carretera, ¿cierto? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con comunas intermedias, ¿cierto? Hoy día es interesante también que la gente usa hoy día las autopistas también, no solamente para conectar dos grandes polos, ¿cierto? Sino que también lo usa como una vialidad urbana Profe, dentro de la ciudad también. Tomás Antonio Muñoz en el chat dice que él lo puso que sí, pero consulta en realidad. ¿Gran cantidad de ramales no descongestiona? Pone, pregunta. ¿Una gran ¿Cómo, cantidad de perdón? ramales? ¿Una gran cantidad de ramales no descongestiona? Él pregunta. Ah, sí, una gran cantidad de ramas no descongestiona, pero es que depende, po, porque de alguna forma uno podría pensar, claro, puede descongestionar en el sentido que hay muchas alternativas para poder ir saliendo de la carretera, ¿cierto? Y no tal vez tener que esperar gran cantidad de kilómetros para poder salir. Podría pensar uno que tal vez en ese sentido descongestiona, pero también puede congestionar porque hay muchas entradas también. Entonces es difícil entender un poco eso claro, cómo podría verse afectado en el flujo. Ahora, naturalmente, por ejemplo, si ustedes ven lo que pasa en la autopista Costanera Norte, por seguir con ese ejemplo, ustedes ven que en su minuto, en general, la carretera, la autopista podía
si yo andaba en auto, ¿cierto? Podía andar, hace 10 años atrás, podía andar a una velocidad más o menos adecuada, ¿cierto? Yo podía andar a 80 kilómetros por hora, que es la velocidad más o menos que se permite, en algunos tramos 90, ¿cierto? Y no había atascos, ¿cierto? No había problema. Hoy día, la carretera, ustedes van ahora a punta, y peor aún con la pandemia, ¿cierto? Que más gente tiene auto hoy día, es súper complejo, ¿cierto? Hoy día mucha gente usa la autopista para conectarse, ¿cierto? A Valparaíso, por ejemplo, ¿cierto? Y toma la autopista, después la 68, y es casi una carretera ya, una carretera interciudad, ¿cierto? O sea, ya Valparaíso con Santiago se va acercando mucho más. Entonces, en ese sentido, es un tema complejo el tema de la congestión, y por lo general se dice que más carreteras generan a la larga más congestión también. Así que es un punto importante ahí a considerar. Voy a sacarle un pantallazo de eso, pero muy, muy interesante la pregunta que nos hace Tomás, ¿cierto? Muy, muy interesante eso de la congestión, ¿cierto? Y cómo se entiende con el hecho de existir, ¿cierto? O no más ramales o menos ramales, cómo va generándose una relación ahí. También, por ejemplo, otros dirán más pistas generan una descongestión también, es un tema interesante, ¿cierto? Doble vía, etcétera, comparado con una vía, ¿cierto? De ambos sentidos, obviamente genera una descongestión en el corto plazo, pero a largo plazo está generando mayor congestión. Ahí hay hartos temas interesantes que les vamos a ir comentando en el transcurso de este curso, ¿cierto? Y algo no menor que quiero mencionar, es importante que ustedes no se olviden de este radio de curvatura, ¿cierto? Y apliquen, ¿cierto? Estas herramientas que les decía de la clase grabada, ¿cierto? AutoTurn, que te permite entender cómo es el radio de curvatura, ¿cierto? En diferentes movimientos de los vehículos, para diferentes tipos de vehículos, incluso camiones, ¿cierto? Etcétera. Entonces, cuando ustedes vayan diseñando también, por ejemplo, la vialidad, les va a permitir entonces entender cómo va a servir esa vialidad para diferentes vehículos que utilicen. Y acá, en el otro link que les mencionaba, también hay ciertos tutoriales, ¿cierto? Y alguna otra información que ustedes pueden ir encontrando, ¿ya? Así que es un poco como primer punto de la clase 2 y revisar un poquito la clase grabada. Así que me van avisando si es que hay alguna duda o alguna cosa, ¿ya? Ahí Fabián me va ayudando si hay alguna pregunta, ¿ya? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Súper? Ok. ¿Vamos bien, Fabián? ¿Sí? Sí, profe, todo bien. Ya, súper, súper. Bueno, y también como clase hoy día, también queríamos, aparte de eso, de comentar ciertas cosas del trazado, que porfa, no se olviden de ir revisando esas clases grabadas para que ustedes vayan internalizando cierta materia también y la vayan aplicando a sus proyectos, y poder incorporar también en el diagnóstico, ¿cierto? O sea, no vale solo con decir hoy día este cruce es peligroso. Hoy día ya con la información que tienen de esta clase grabada que les mandamos, ustedes podrían decir cómo son los radios de giro, por ejemplo. O sea, ya podrían evaluar los radios de giro en los cruces y con eso evaluar un poquito más qué significa eso, ¿cierto? ¿Qué significa ese radio de giro y cómo se entiende? Y en ese sentido, quiero mostrarles un ejemplo de proyecto para que ustedes también vayan entendiendo el alcance de este curso y qué es lo que nosotros podríamos ir esperando de lo que ustedes vayan elaborando. Este es un proyecto que hicieron estos alumnos que aparecen acá, ¿cierto? Y fue un proyecto bien interesante porque trabajaron sobre intersecciones de la mirada, ¿cierto? De estos cruces tipo Tokio que aparece en la foto a la izquierda, y también cómo los pasos de cebra u otros elementos permitían también una vialidad más segura, ¿ya? Así que fue un proyecto bien interesante y se los voy a ir comentando así un poco a la rápida para que ustedes vayan entendiendo la lógica de un proyecto, ¿ya? Insisto, me van consultando cualquier cosa o me escriben por el chat, ahí Fabián me va ayudando. Entonces, ¿qué es lo que ellos fueron analizando? Primero, la plataforma vial. Entonces, partieron eligiendo, por ejemplo, esta plataforma vial en el cruce, ¿cierto? De Domingo Santa María, ¿cierto? Con la calle Jaime Guzmán, si no me equivoco, y al borde, ¿cierto?, de la plaza. Entonces, ellos eligieron esta plataforma vial como un punto interesante, ¿cierto?, de análisis, donde pasa mucho flujo, donde está la plaza cerca, hicieron un análisis, ¿cierto?, de cuál era cierta perfil transversal, ¿cierto?, la línea
de cierre, ¿cierto? La acera, calzada, mediana, etcétera, ¿cierto? Llegando hasta la plaza, ¿ya? Identificaron el número de pista, identificaron después cierto ancho, ¿cierto? Esto es un resumen de la entrega, entonces aquí yo le resumo un poco, pero ellos identificaron un diagnóstico un poquito más detallado, ¿cierto? En esta oportunidad los alumnos pudieron ir a terreno, entonces fue un poquito más fácil porque ellos pudieron medir otras cosas, ¿cierto? Como problemas de accesibilidad y otros temas más puntuales, ¿cierto? Ellos definieron el área de influencia, ¿cierto? En relación al entorno de la plaza, ¿cierto? En una escala del barrio, ¿cierto? Entonces ahí tenemos la foto, ¿cierto? De la plaza con la indicación del norte, ¿cierto? Donde se ubica, las calles principales y los servicios un poquito alrededor, ¿cierto? Que era de donde se genera y hacia dónde va el flujo, ¿cierto? Tanto peatonal como vehicular en la zona. Y vehicular también pensando en el transporte público, que se ven ahí los paraderos, ¿cierto? Ahí se ven algunas cosas. Y ellos definieron esta zona, esta mancha, que era como a partir de la plaza y los alrededores, pensando en cómo se vincula la plaza con los flujos, como decía, tanto peatonal como de vehículos, ¿cierto? Alrededor. Y incluyeron también principalmente este cruce que les mencionaba antes de Domingo Santa María con Jaime Guzmán. Y aplicaron la metodología que yo les comentaba de la clase anterior, cómo transformar este espacio, ¿cierto?, en un gran lugar. Y ellos se concentraron en el aspecto, ¿cierto?, de acceso y vinculaciones. Encontraron que los cruces peatonales no estaban bien diseñados, ¿cierto? Había un problema de mala implementación. Encontraron que había problemas también de accesibilidad, no habían buenas conexiones, ¿cierto?, con los servicios que mencionábamos antes, desde el municipio hacia la plaza, hacia el paradero, etcétera. Y obviamente eso repercutía en los otros atributos, en la sociabilidad, a la gente le costaba acceder a la plaza para encontrarse con otras personas, el espacio no era atractivo, no era divertido, entonces afectaba los usos y las actividades, y obviamente eso afectaba también el confort y la imagen, porque también no era un lugar atractivo y tampoco era un lugar caminable, entonces habían varios aspectos ahí también que se reflejaban a partir de este punto de acceso y vinculación. Entonces, si se fijan, aquí la metodología que se usó no fue estudiar a fondo cada uno de los atributos, sino que fue a partir de estudiar a fondo un atributo, que es el de acceso y vinculaciones. A partir de ese, se analizó varios de estos puntos, ¿cierto?, que tienen que ver con datos, ciertos usos de transporte, actividad peatonal, etcétera, pero también se dieron cuenta que ese atributo puntual afectaba al resto también, al resto de los otros 3 atributos, ¿ya? Entonces también aplicaron esta metodología. Y lo primero que hicieron fue estudiar los flujos peatonales que iban desde y hacia la plaza, y considerando también este cruce que era súper importante que les decía, ahí en Jaime Guzmán con Domingo Santa María. Entonces estudiaron los flujos peatonales, los que cruzaban, ¿cierto?, por pasos habilitados, ¿cierto?, pero también por pasos no habilitados, y se dieron cuenta que la gente también ocupa el recorrido, ¿cierto?, que le dé menor esfuerzo. Entonces, muchos pasos, por más que estuvieran con una reja, ¿cierto?, o con alguna restricción de movimiento, la gente igual se saltaba la reja o se iba por al lado, detrás del arbolito, o buscaba la forma de poder cruzar donde quería cruzar naturalmente. Y es lo lógico, ¿cierto? La gente busca ese mínimo esfuerzo, ¿cierto? Yo no voy a darme una vuelta gigante, ¿cierto?, para poder cruzar, voy a tratar de ir en general lo más recto posible, donde haya menos pendiente, etcétera, donde gaste menos energía. Y ellos midieron en periodos de 15 minutos, y eso un poco son los datos de flujo, ¿cierto?, y los pusieron ahí en ciertas nubecitas. Mientras más grande la nube, más grande el número de flujo también, entonces eso ayuda visualmente a entender la intensidad de flujo, ¿cierto?, en ciertos sectores. Entonces, obviamente, el sector donde estaba ese cruce era el que mayor flujo consideraba, ¿ya? Y también ese cruce puntualmente lo analizaron en mayor detalle a partir de los flujos, ¿cierto?, peatonales, y vieron los movimientos peatonales, el movimiento A, B, D y C, ¿cierto?, cómo la gente se movía a partir del semáforo, ¿cierto?, programado en ese lugar. Entonces midieron ciertos flujos, entendieron cuál era el cruce más conflictivo, ¿cierto?, que en este caso era el de A a D o el de A a B, ¿cierto?, donde pasaban incluso los buses de Transantiago que van por ese corredor de Jaime Guzmán. Entonces era re interesante también medir este número de peatones, entendiendo las dificultades que genera, porque era una calle también que permitía también la dificultad de cruzar, porque no era, el tiempo de verde no era adecuado y generaba que los peatones tuvieran que esperar incluso en la mitad de la vía o tenían que casi correr para poder alcanzar. Entonces no estaba bien programado el semáforo también. Y también identificaron otros cruces, ¿cierto?, que están alrededor de la plaza,
y ahí, por ejemplo, se dieron cuenta que habían cruces, ¿cierto?, que no estaban bien demarcados, faltaba una buena señalización, habían pasos de peatón, ¿cierto?, en diagonal, ¿cierto?, lo que no está permitido por la normativa, no era un cruce seguro, los radios de giro no eran adecuados, ¿se fijan? Entonces, y eso lo fueron mapeando en diferentes, como aquí se ve, ¿cierto?, en Google Maps, ¿cierto?, pero también en AutoCAD, y fueron mostrando un poco el mobiliario urbano que está detrás, ¿cierto?, que es importante, porque si los peatones quieren cruzar, tiene que estar accesible ese espacio, y tiene que haber un buen mobiliario urbano que permita ese cruce y se vea reflejado, ¿cierto?, acá en el plano. Y vieron, como les decía, que eran muy amplios los radios de giro, y los pasos de cebra no estaban alineados con el eje de las calles, y no estaban bien adecuados, ¿cierto?, los pasos de cebra, porque de alguna forma caían justo en los radios de giro, que idealmente es mejor retranquearlo un poco, o sea, correrlo hacia el interior de los cruces un poco, para que los vehículos cuando giren se encuentren perpendicularmente con el cruce peatonal, y así no se pierda visibilidad, ¿cierto? Entonces también eso se dieron cuenta. En otros cruces que eran indebidos, ¿cierto?, que no hay ninguna demarcación, la gente quería cruzar, ¿cierto?, a este sector del servicio del Ministerio de Justicia desde la plaza, y se tenían que dar, obviamente, una vuelta más larga si quisieran hacerla. Obviamente eso no lo hacían, porque demoraba mucho más, ¿cierto? Iban directamente, que esta flecha, ¿cierto?, de 15 metros, que es directo, ¿cierto?, iba directo hacia allá, ¿cierto?, en vez de dar esa vuelta que eran casi 3 veces la distancia, ¿cierto?, que es llegar al cruce, que es más próximo, y caminar por la vereda al frente, y eso no se daba, ¿cierto? Entonces se dieron cuenta de eso, observaron esa situación, y se dieron cuenta que ahí había un problema. Y también, obviamente, como les decía, los tiempos de demora, ¿cierto?, en los cruces, identificaron los cruces a nivel peatonal, que son los movimientos A, B, C, D, E, perdón, A, B, C, D, y también los movimientos vehiculares, el 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Lo pusieron ahí, y se identificaron que el movimiento 4-3 y el movimiento 3-2 genera conflicto, ¿cierto? Porque los peatones al cruzar hacen que el peatón obviamente tiene preferencia, pero genera una cola de vehículo hacia atrás, y al final el vehículo termina doblando a la derecha solo en el amarillo, ¿cierto? Entonces al final genera una demora excesiva, tanto para los peatones, pero también para los vehículos. Entonces se dieron cuenta de varias situaciones y después fueron proponiendo soluciones, ¿se fijan? Y acá entonces la foto a la izquierda es la situación actual, y la foto a la derecha, ¿cierto?, es el rediseño. Entonces ellos mejoraron los radios de giro, los calcularon adecuadamente, entonces hicieron los cálculos, se dieron cuenta que los radios de giro había que de alguna forma generar un radio de giro que permitiera, ¿cierto?, que el vehículo al aproximarse al cruce bajara la velocidad. Entonces el radio de giro, por ejemplo, pasó de 6 metros a 1 metro, un poquito más. Entonces generaba de alguna forma con ciertos maceteros, cierto mobiliario urbano, que el radio de giro se redujera, ¿cierto? Se pusiera más estricto para que el peatón al final se sintiera más seguro. Y el vehículo obviamente hiciera el viraje a una velocidad menor. Obviamente hay rebajes de vereda adecuados para la accesibilidad universal. Los cruces, como decía, no son diagonales, no están justo en el radio de giro del cruce, en fin, ¿cierto? Hay una serie de cosas, no caen justo en el mobiliario urbano, en fin, hay varias cosas que hicieron de diseño que mejoró los problemas existentes. De que hay un detalle un poquito más específico de las dimensiones que tienen que tener el cruce peatonal, con las dimensiones de demarcación, del rebaje y del mobiliario urbano alrededor, ¿ya? Y también, ¿cierto?, en otros sectores donde se quería poner estos maceteros con árboles, ¿cierto?, para de alguna forma mejorar el radio de giro, ¿cierto?, hacerlo más pequeño. Y también en el segundo problema, que era este cruce indebido, ellos formalizaron el cruce, pusieron un paso peatonal, ¿cierto?, con el rebaje necesario, como aparece ahí en la foto a la derecha, ¿cierto?, la foto a la izquierda, la situación actual. Y también ellos querían proponer estos pasos de cebra, ¿cierto?, pintados de cierta forma, como que se vea que están en 3D, ¿cierto? Y también querían proponer estos cruces tipo Tokio, especialmente en ese cruce de Domingo Santa María con Jaime Guzmán, que de alguna forma permitiera que los peatones cruzaran en todas las direcciones mientras los vehículos se detenían. Puntualmente en ese cruce, ¿cierto?, ellos identificaron la necesidad de tener una reprogramación del semáforo para que el cruce diagonal con 18 metros permitiera que el tiempo de verde lo lograra, ¿cierto?, con un tiempo de verde que permitiera ese cruce, y ellos propusieron esta idea, ¿cierto?, donde los vehículos quedan en rojo, como decía,
y se permite entonces el cruce en todas las direcciones, ¿ya? Y de esa manera se optimiza un poco también en los tiempos y obviamente se evitan esas demoras adicionales en el cruce tanto para vehículos como para peatones. Ellos además hicieron la evaluación social de cada una de las soluciones, tanto la reubicación de los pasos de cebra, como en la primera solución que les decíamos, tanto también como la habilitación y formalización de este otro paso de cebra que iba al servicio del Ministerio de Justicia, a hacerlo la evaluación social. Acuérdense que la evaluación social tiene que ver con el costo social que significa esto, los beneficios sociales que significa esto, y hay rentabilidad cuando tenemos, por ejemplo, que el TIR es mayor que cero, ¿cierto? O que el VAN es mayor que cero, ¿cierto? Y de alguna forma, perdón, no que el TIR sea mayor que cero, el TIR tiene que ser mayor a la tasa de descuento de ese momento, que es del 6%, y el VAN tiene que ser mayor que cero. Y eso ustedes lo van a ir viendo en el curso cuando nosotros lo vayamos explicando en la parte más de evaluación, a ver si alcanzamos a explicar ahí con mayor detalle. Pero lo importante acá es identificar los costos de inversión y cuáles van a ser los beneficios supuestamente sociales que generaría la solución. En este caso, por ejemplo, los beneficios estaban más que nada pensados, por ejemplo, en la disminución de contaminación, por ejemplo, o la disminución de accidentes, pensando en el valor de vida, valor social de una vida, ¿cierto? Entonces, obviamente, esto sí se justifica desde el punto de vista de rentabilidad social. Lo mismo para el cruce tipo Tokio, hicieron la misma evaluación, costo de inversión. En este caso, los beneficios están asociados a los tiempos de viaje. Tú te ahorras tiempo, ¿cierto? Y en ese sentido se va mostrando cómo ese ahorro de tiempo, sumado por toda la hora de medición, puede permitir un beneficio mayor. ¿Se fijan? Entonces, acá los indicadores muestran que se justifica y eso un poco demuestra que ellos evaluaron el proyecto y con todas las condiciones que implica. ¿Ya? Entonces, y en ese sentido, finalmente ellos llegan con una misión de entregar una imagen objetivo, que es de alguna forma decir que la plaza de Renca es un lugar donde vuelven los niños a jugar también. Entonces, más que mostrar una imagen cualquiera, ellos querían tal vez mostrar con esta imagen que ellos buscaban que la plaza fuera más segura y para eso el entorno de la plaza tenía que ser adecuado, incluyendo, por ejemplo, espacios para recreacionarse, etcétera, pero si eso existía mientras el resto de la vialidad no estaba adecuado, no iba a funcionar. Entonces ellos querían mostrar esta imagen objetivo, entendiendo que ese espacio necesitaba reestructurarse pensando en una vialidad más segura, y para eso había que bajar la velocidad, dar más facilidad a los peatones y generar de esa manera esta seguridad vial. Entonces, eso es un poco lo que les muestro como ejemplo de proyecto. No sé si les parece bien, si tienen comentarios. ¿Qué les pareció un poco? ¿Qué me dicen un poco? Ahí Tomás me dice, está bueno, ok, súper. Si quieren pueden hablar algo a viva voz también, si me quieren ir comentando, pero esa es un poco la estructura, ¿se fijan? O sea, ustedes muestran un primer diagnóstico. Dale nomás. ¿Cómo calcular la tasa de descuento ahí? ¿Cómo? ¿Cómo calcular la tasa de descuento? Por un lado, los valores de... Primero, la tasa de descuento del 6%, ese 6% está estipulado está establecido por el Ministerio de Planificación. Hay como tablas para eso, ¿no? ¿Cómo? ¿Hay como tablas para eso? No, ese es un valor que lo establece el Ministerio de Desarrollo Social, ¿cachai? Hay ciertas condiciones que lo establece el Ministerio de Desarrollo Social para evaluar un proyecto socialmente. Ustedes tienen que tener ciertas cosas. Primero, que la tasa de descuento es de un 6% cuando hacen evaluación social. Y para eso ustedes calculan el TIR, ¿cierto? Que eso lo calculan, ahí es súper directo, ustedes pueden buscar la fórmula en Excel. Yo eso lo voy a pasar en su minuto con la clase de evaluación, así que no se preocupen. Pero lo importante es que están las herramientas para calcular eso. Ahora, lo interesante acá es que lo que quiero mostrar es que la rentabilidad se da por indicadores económicos como el VAN, ¿cierto? Que tiene que ser mayor que cero, el valor actualizado neto, el TIR, ¿cierto? Que es la tasa interna de retorno, que tiene que ser mayor a la tasa que es del 6%, ¿cierto? Que de alguna forma está mostrando que es como la oportunidad, ¿cierto? Que el costo de oportunidad que significa invertir en el proyecto o no. Entonces, y si el VAN es mayor que cero es porque si es rentable o no al final. Tiene que ser, si es menor que cero es porque no te está dando rentabilidad al final, socialmente hablando. ¿Y por qué socialmente?
Porque tú al hablar de un proyecto que habla de espacios públicos, de vialidad en general, no es netamente privado. Tú acá estás afectando a la gente que está alrededor, va a beneficiar a la gente que está alrededor, entonces hay beneficios sociales. Entonces todos los costos asociados, por ejemplo, los costos de combustible, para un vehículo, por ejemplo, la lubricación, neumático, y costos, por ejemplo, el costo social, ¿cierto?, de emisión de carbono. Hay una serie de costos, son sociales porque le quitan todas las fluctuaciones, los impuestos, sobrevalorar cosas, entonces te queda solamente el costo asociado a lo que podría ser, es como el costo base, el costo sin ningún efecto externo. Y con ese costo tú analizas cuánto sería la evaluación social. Entonces, ahí yo me estoy adelantando un poco a la clase que corresponda a evaluación social, pero lo importante es que ustedes entiendan eso, que hay rentabilidad cuando se generan estos instrumentos, ¿cierto? Cuando se dan esos valores, pero también es importante también diferenciar si su proyecto es, acuérdense un poco de las primeras clases, si su proyecto es estructural o no estructural, porque ustedes van a tener que hacer una evaluación distinta. Si es estructural, ustedes hacen cortes temporales a distintos años, al primer año, a los 10 años, a los 20 años. Cuando no es estructural, es a los 0, o sea, al primer año y a los 5 años, al primer año de ejecución y a los 5. Entonces, es importante eso, ¿por qué? Porque acuérdense que un proyecto estructural cambia el origen-destino, la matriz origen-destino, genera nuevos viajes, etc. En cambio, un proyecto no estructural probablemente cambia cosas pequeñas, como por ejemplo un lomo de toro, una demarcación, no va a cambiar la matriz origen-destino, no va a generar nuevos viajes, pero sí va a ser de gestión de tránsito, por ejemplo. Entonces, ustedes todas esas cosas las vamos a ir conversando en la evaluación social cuando toque el curso. Pero muy buena pregunta, Raimundo. O sea, hay un tema ahí de indicadores que lo vamos a ir conversando. Vale, Sí. profe. Pero al final la gracia es como llevar estos costos subjetivos como el tiempo, como a costo monetario. Exacto. Exacto, eso mismo. Entonces, y después tú lo evalúas. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, tengo que caminar un recorrido más largo para poder hacer este cruce indebido, ¿cierto? Que no estaba formalizado, eso va a generar un tiempo, ¿cierto? No sé, me voy a demorar 5 minutos, por ejemplo, en caminar ese recorrido. Si hago el camino directo, que probablemente no está demarcado, ¿cierto? Como lo mostraba, y puede ser inseguro, etcétera, pero es más directo. En términos de viaje, por ejemplo, me puedo demorar 2 minutos, por ejemplo, o lo que fuera. Entonces me estoy ahorrando 3 minutos, ¿cierto? Si esos 3 minutos ustedes lo multiplican, ¿cierto?, por la cantidad de flujo peatonal, ustedes van a tener un ahorro, ¿cierto?, de tiempo por el grupo de personas que está siendo afectada por ese recorrido. ¿Me explico? Ese ahorro de tiempo es un beneficio social del proyecto, al multiplicarlo por el valor del tiempo de caminata de una persona. ¿Se entiende? Clarísimo. ¿Sí? Ahí Fabián quiere comentar algo también. Sí, profe. Dale nomás. Otro ejemplo que puede servirles que, bueno, más adelante cuando les toque hacerlo en su trabajo, en su proyecto, que tengan que, por ejemplo, buscar los nuevos accidentes en el cruce, y hay como, en un momento encontramos que hay un valor asociado, por ejemplo, a la muerte de una persona, que el Estado de Chile tiene que pagar, o en el fondo gasta, que se asocia a todos los gastos relacionados con la muerte de la persona. Entonces eso también, si uno lo cuenta como en disminución de muertes en el cruce, puede significar también un beneficio social asociado. Eso, profe. Exacto, lo mismo. Entonces ahí, por ejemplo, ustedes dicen, miren, por ejemplo, en datos de carabineros, por ejemplo, en varias fuentes, ustedes pueden encontrar cuántos accidentes hay. Y como dice Fabián, es lo mismo. O sea, ustedes dicen, con este proyecto vamos a hacer que el lugar sea más seguro. Y nosotros apostamos a que va a reducir la cantidad de accidentes con consecuencias fatales en una persona, por ejemplo. Y ya el asegurar, y la apuesta es que ustedes quieren reducirlo en eso, ya se va a generar entonces un ahorro, un beneficio social, porque se va a perder, o sea, se va a ganar una vida más, por decirlo así. Y ese beneficio, ustedes lo compensan con los costos asociados de inversión, por ejemplo. Y ahí se meten en la fórmula de los indicadores económicos del BAN, del TIR, del beneficio dividido en el costo, ¿cierto? Siempre queremos que el beneficio sea mayor que el costo. Entonces, pero ya vamos a llegar a eso. Y también pensando un poco en lo que Tomás decía, bueno, ahí sí, pues le robaron el lugar a tu grupo ahí, pero
Pero interesante cómo, ¿viste? Cómo se fue dando este proyecto y les sirve a ustedes, Tomás, al grupo de Tomás, que les sirve como una idea. Y, pueden tomar parte o total todo lo que se ha presentado a este proyecto como incorporarlo en sus proyectos también y ir viendo cómo se adapta a lo que ustedes han pensado incluir. Así que eso por ese lado, ¿ya? ¿Les parece bien? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Estamos ok? Entonces, les propongo una cosa. Descansemos unos 10 minutitos, ¿ya? Hagamos un pequeño break para que no sea tan larga esta clase. Y a la vuelta vamos a hablar unos 15 minutos, muy cortos, sobre la estrategia de movilidad de Renca, ¿ya? Yo les quiero mostrar un poco, para que ustedes tengan datos que no hemos revisado de proyectos anteriores y de algunas presentaciones que se han hecho, donde se muestra un poco la movilidad que ellos quieren, a qué están apostando un poco. Y en base a qué llegan a apostar eso, o sea, cómo van entendiendo la movilidad a partir de cierto diagnóstico, ¿ya? Así que descansemos un rato, unos 5 o 10 minutos, y volvemos, si quieren, a las 3:20 y hablamos después unos 15 minutos de esta estrategia de movilidad y quedamos por hoy. ¿Les parece bien? Dale, perfecto. ¿Sí? Si quieren ir a tomarse un cafecito o algo así y volvemos, ¿ya?